¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí una bendición muy pero muy grande poder participar en este programa. Soy el pastor Marcelo Laureiro, compartiendo con todos vosotros desde aquí, desde Madrid, España, una palabra que espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Estamos aquí en este programa de radio y televisión Emanuel. Y bueno, no voy a entretenerme mucho porque creo que lo más importante es lo que quiero compartir con todos ustedes. Hay muchos temas, ¿verdad?, que uno quiere compartir, hay muchas ideas que uno tiene, muchos pensamientos, pero la palabra de Dios es la que nos tiene que ayudar en este tiempo para compartir exactamente qué es lo que hay en el corazón de Dios. Y uno meditando y tratando de buscar una palabra para compartir con todos ustedes. Yo he estado pensando en este tema y espero que pueda ser de bendición para ustedes. No sé dónde se encuentran, no sé si están aquí en Madrid, en España, no sé si estáis en alguna otra parte del mundo, porque es una bendición las redes sociales, es una bendición este canal de televisión y por supuesto esta radio. Sabemos que llegan a través de las redes sociales al mundo entero y, como acostumbro a decir, es una bendición que Dios nos da poder compartir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Yo les quiero hablar, no me voy a entretener mucho, pero quiero compartirles acerca de algo que es un tema muy importante, que creo que es necesario para toda la iglesia del Señor, no importando la cantidad de años que usted tenga en el Evangelio. Quizás me estás escuchando y tienes recién un mes o quizás menos, o tal vez tienes, no sé, 10 años, 20 años, 30 años, no sé los años que tengas que conoces al Señor. Pero te quiero hablar acerca de un principio bíblico y de algo que Dios nos está exigiendo. Estamos en el año 2017, estamos en tiempos de muchas crisis a lo largo del mundo entero, de muchos temas. Pero yo te quiero hablar acerca de qué es lo que Dios quiere realmente para con nosotros. Sabes, Dios es un Dios de orden. Y para ello, permítame leerle lo que dice aquí. Creo que usted lo debe saber, tal vez mejor que yo, porque es el primer capítulo de Génesis, en el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos a un Dios creador, vemos un Dios de orden. Cuando Dios diseña todas las cosas, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios determina de que todas las cosas tienen que tener un orden, de que no es como nosotros creemos o como nosotros solamente pensamos o como nos gustaría a nosotros que fueran las cosas. Dios establece un orden en todas las cosas. A nivel social, y usted imagínese, como lo dice también aquí en Romanos, porque la palabra de Dios nos instruye de esta manera. Mire lo que dice en el libro de Romanos capítulo 13, en el verso 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es un mandato que nos tenemos que someter a toda autoridad. Y no solamente a las autoridades espirituales, por supuesto, nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, nuestros apóstoles, nuestros líderes en nuestras iglesias. Más allá, Dios también establece que estamos en un país, estamos en un lugar donde hay leyes naturales y que tenemos que estar sometidos. Ahí donde se ve también el orden de Dios. Porque, como lo he dicho al principio, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra que hoy nosotros conocemos. Pero también Dios establece de que tiene que haber un orden en la vida de todo ser humano y también de los cristianos. No solamente el orden que nosotros estamos pensando digamos, que Dios ha creado el cielo de una manera. Si usted va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta en los primeros versículos, cuando Dios crea todas las cosas. Me encanta cuando dice que vio Dios que era bueno. Es como el sello que Dios pone a su palabra, diciendo el Señor: esto que he hecho, así es, y es bueno. Todo lo que Dios ha creado
es bueno. Y cuando dice el Señor que nos sometamos a autoridades civiles, es porque Él también determina que eso es bueno. Y eso nos ayuda, eso nos protege. Pero también quiero hablarles hoy de algo que he estado utilizando estos dos versículos como, digamos, una introducción para algo que yo quiero compartir, que es en cuanto a las prioridades que nosotros tenemos como hijos de Dios. Por eso te dije, no sé cuántos años tú tienes en el Señor, cuántos años tienes en el Evangelio. Yo no sé realmente cuáles son tus prioridades, pero yo quiero decirte que para Dios lo primero que establece el Señor en su palabra, dice Deuteronomio capítulo 6, en el verso 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Esto es lo primero que debemos de hacer. Así lo ha establecido Dios. Este es el orden que Dios ha establecido. A veces, y ahora usted me va a entender por dónde voy, a veces creemos que Dios tiene que tener el segundo o el tercer lugar o el cuarto lugar. Eso es un error. Dios establece en su palabra que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En otras palabras, tendrás que amarlo con todo lo que tienes. Dios tiene que ser, ese es el orden. Primero Dios. Y si usted se fija, porque ahora me voy a expresar mejor, usted me va a entender. Mucha gente se dedica durante muchos años a servir al Señor. Le está hablando un ministro del Señor. Pero por eso Dios me ha instado a compartir esta palabra de orden y de prioridades. Porque lo primero que tenemos que buscar, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice claramente que todas las demás cosas vendrán por añadidura. No dice algunas, dice todas las demás cosas. Y cuando dice todas las cosas, ahí eso comprende absolutamente todo lo que nos rodea. La economía, la salud, absolutamente todo. Dios se ocupará de todo. Pero ¿no le da la sensación de que hemos invertido ese orden? De que nos ocupamos tratando de resolver nosotros todas las cosas y sobre todo a nuestra manera. Y allá cuando de repente ya no sabemos más qué hacer, entonces recurrimos a Dios. Señor, socórreme. Me estoy ahogando. Claro, hemos tomado decisiones equivocadas y entonces ahora vamos delante de Dios y le decimos, Señor, socórreme, ayúdame. Cuando tenía que haber sido al revés. Teníamos que haber primero buscar la dirección de Dios, ver qué es lo que Dios quería para nuestra vida. Y entonces, sabiendo, por eso dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán añadidas. Nos insta a que no nos afanemos, que no nos preocupemos por el mañana, que no nos estemos ansiosos pensando por el mañana. Ojo, no me malinterprete. Yo creo que tenemos que proyectarnos, tenemos que superarnos, tenemos que crecer, pero no debemos vivir en esa ansiedad de qué me va a suceder mañana. La palabra es bien clara, Dios se ocupará de todo eso. Pero primero, el orden es Dios. ¿Qué quiere decir con que el primer lugar tiene que tenerlo Dios? Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Lo primero en todo, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en toda nuestra forma de ser. Lo primero que tiene que haber en nuestras vidas es Dios. Es nuestra comunión, es nuestra intimidad. Mire, volviendo a la palabra que les leí al principio, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, a continuación en los versículos vemos toda la creación divina que Dios hace. Y después crea al hombre, a imagen de Dios, a semejanza de Dios, lo creó. Y después se da cuenta de que el hombre, dice la Biblia, se encontraba así como solo. Y establece, escúcheme bien por favor, establece lo que nosotros hoy conocemos como la familia. De la costilla del hombre, Dios tomó, del cuerpo de un hombre, Dios tomó una costilla y formó a Eva. Imaginemos que ese era el plan de Dios. Los crea, tiene una comunión y esto es lo más maravilloso de todos. Dios tenía, dice la Biblia, que había una relación, había una comunión entre Adán, entre Eva y el Señor. Entonces, lo primero, Dios. Lo segundo, escuche esto, la familia.
Y en tercer lugar, el resto de las cosas. Ese es el orden divino. Primero Dios, nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él, todo lo que tiene que ver con Él. Amarás al Señor, tu Dios, leímos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo. Segundo lugar, porque es Dios que establece la familia. Hoy, lamentablemente, en el mundo en el que estamos viviendo y en la generación que estamos, esto se ha desvirtuado, se ha degenerado, lamentablemente, y entonces parece que es normal muchas cosas que el mundo dice normal, pero que la Biblia dice que no es normal. Dios establece un hombre, Dios establece una mujer, eso es lo normal. Y ese es el plan que Dios tiene, ese es el orden de Dios. Primero Dios, luego la familia. Y después que forma a Adán y Eva, dice que les entrega todas las cosas para que trabajen. Entonces podríamos decir primero Dios, segundo la familia, y en tercer lugar podríamos decir a usted que es cristiano, a usted que es un ministro, porque tal vez esta palabra llega a pastores, ministros, apóstoles, evangelistas, profetas, hombres y mujeres con ministerio. Y en tercer lugar, la obra del Señor. Repito, por favor, no quite de mis palabras, no ponga o no agregue cosas que yo no he dicho. Yo creo que es importante el ministerio. Repito, estoy pastor. Estamos pastoreando junto a mi esposa una iglesia, bueno, aquí muy cerquita en Madrid. Pero sabemos y entendemos de que Dios ha establecido un orden. Y soy honesto, muchas veces a nosotros mismos los ministros también se nos pasa eso. Porque de repente nos encontramos, y esto es donde yo quiero llegar. Tal vez me estoy dirigiendo a ti que tienes muchos años en el Señor. Y estás trabajando para la obra, y estás levantando ministerios, estás haciendo un montón de cosas en el Señor. Pero ya no tienes tiempo para estar con el Señor. Ya te pasas en la obra. Gloria a Dios por los ministerios, y gloria a Dios por todo lo que tienes, pero a veces pasas más tiempo en la obra que con el Señor de la obra. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿La obra o el Señor de la obra? A veces nos dejamos llevar por lo que se está moviendo alrededor nuestro, las circunstancias, y no nos damos cuenta de que la gente misma te está impulsando, te está llevando a que indirectamente te metas en un mundo que te aleje de las prioridades que son de Dios. Vamos a trabajar, vamos a involucrarnos, vamos a hacer esto para el Señor, aquí y allá, y poco tiempo cuando te quieras acordar es que no tienes tiempo ni para orar. Ya oras al Señor cuando ya no tienes más remedio. Ya no lees la palabra con esa pasión con la que la leías, porque como ahora estás trabajando para el Señor, y de repente le dices y le reclamas a Dios y le dices, Señor, es que no tengo más tiempo porque es que me he pasado tanto tiempo sirviéndote en la obra. ¿Y tú crees que esa es la prioridad? ¿Tú crees que eso es lo que realmente Dios quiere de nosotros? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios dio un orden. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó todas las cosas, creó un hombre, creó una familia. Después les dio trabajo. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Instruyó a sus apóstoles cuando estuvo aquí en la tierra. Les dio el alimento que necesitaban para su crecimiento. Pero después le deja el mandato y le dice, ahora vayan ustedes. Prediquen, enseñen el Evangelio a toda criatura, porque eso significa Evangelio, buenas nuevas de salvación. Prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y aceptar ese Evangelio, pues será salvo. Y el que no, pues será condenado. Pero nuestra obligación no es el convencimiento del alma, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra obligación es predicar la palabra de Dios. Y sabe, el Señor también tenía un orden. Y siendo Dios y siendo Jesús, también apartaba tiempos para estar con su Padre. Y me encanta cuando Él dice que le dice al Padre, Señor, permítame parafrasearlo de esta manera, que ellos sean uno, así como tú y yo, Señor, somos uno. Eso es lo que quiero compartirles a ustedes en esta tarde, en esta breve reflexión. Piensa cuáles son verdaderamente tus prioridades, cuál es el orden que tú tienes en lo que estás haciendo. Dices que Dios es lo primero, ¿será así?
Algunas personas, no quiero que te enojes conmigo con lo que te voy a decir, pero sé que es un tema delicado y no me puedo entretener mucho, pero a veces están tantos años metidos dentro de las iglesias, ministerios y cumpliendo con el trabajo de la obra y se han olvidado no solamente de lo primero, porque diramos, bueno, oran, comparten tiempo con el Señor, pero ¿qué hay de la familia? ¿Qué hay de la familia que Dios te ha puesto, de tu esposa? ¿Qué hay de tus hijos? No son importantes, ¿verdad? Total, lo importante es la obra, servir al Señor y ganar muchas almas, pero te has olvidado que el orden de Dios es primero Dios, en segundo lugar es la familia. Queremos conquistar el mundo y perdemos quizás a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Ese es el orden. Eso es lo que Dios quiere. Podrás ganarte el mundo entero, pero de nada te va a servir si tú pierdes a tu familia. Primero Dios, segundo la familia y en tercer lugar todo lo demás. Y cuando tú tienes una buena comunión con Dios, cuando tú tienes una buena relación con tu familia, créeme que todo lo demás se acomoda solito. Así que muchísimas gracias. Espero que reflexiones como lo he hecho yo y que pongas a Dios en el primer lugar. Atiende a tu familia, atiende a tu esposa, atiende a tu esposo, atiende a tus hijos. Dales tiempo de valor que enriquezca esa relación. Y por supuesto, dedícate a servir al Señor, que Dios te pedirá cuenta de todas las cosas. Este es el Evangelio. Bienvenidos a esto. Así que muchas gracias. Dios les bendiga y Dios les guarde.